días, estimados alumnos. Les habla el profesor Óscar Pérez Saavedra. Esperando todos se encuentren muy bien de salud, iniciaremos la clase Célula, Genoma y Organismo. Las clases presenciales fueron de repaso de contenidos tratados en años anteriores. Por ello, iniciaremos la unidad número 1, cuyo título es Integración Célula-Organismo. El objetivo de esta clase es conocer el mecanismo de diferenciación celular y los tipos celulares que se originan. La palabra diferenciación celular nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Todas las células de los organismos celulares son iguales? ¿Por qué? ¿A partir de qué células se forman las otras? ¿Qué sucederá con ellas después? La respuesta a estas preguntas las podrán desarrollar al finalizar la clase. Al observar estas imágenes, nos encontramos con células de la superficie de la piel, de la musculatura lisa y estriada. Y surge la pregunta, ¿qué semejanzas y diferencias podrían tener estos tres tipos de células? La epidermis es el epitelio que forma la superficie de la piel, la que está compuesta de varias capas de células especializadas llamadas queratinocitos. El tejido muscular, que nos da la movilidad, está compuesta por células musculares lisas y estriadas. Como pueden darse cuenta, estamos ante la presencia de tres tipos celulares diferentes, pero que comparten, por ejemplo, los mismos organelos celulares. Te dejo la pregunta. ¿Podrías nombrar otros tipos celulares que conozcas? En relación a la génesis u origen de los diferentes tipos celulares, debemos decir que en los organismos pluricelulares, aquellos formados por varias células, todo se origina en la unión de dos células especializadas, denominadas células sexuales, que para el caso de la especie humana es el ovocito y el espermatozoide. Producto de la unión de ambos, se forma una única célula, denominada cigoto, la que contiene toda la información genética de la especie, la que a su vez, a través de continuas divisiones, dará origen a diferentes tipos celulares, tanto en estructura como en función. Como dato adicional, diremos que en la especie humana existen alrededor de 210 tipos celulares. ¿A qué se debe esta diferenciación celular? La respuesta la encontramos en los genes, que se expresan en todas las células del organismo y codifican proteínas que son esenciales para su funcionamiento general. Entonces, los genes se pueden expresar a través de una proteína, la que determina características estructurales y funcionales de las células, como por ejemplo forma, tamaño y funcionamiento de una célula, es decir, su fisiología. Por otro lado, pueden inactivar el funcionamiento de las proteínas que determinan características estructurales y funcionales. ¿Cómo podemos entenderlo de otra manera? Los genes pueden expresar ciertas características en los humanos, por ejemplo, el desarrollo de los párpados. Pero si hablamos de aves, esos genes van a inhibir el desarrollo de esta estructura, porque las aves no tienen párpados. Producto de la acción de los genes, se originan distintos tipos celulares. Los totipotentes, en realidad, son las células madres embrionarias, pues se forman en el momento en que el óvulo se une con un espermatozoide para formar el cigoto y pueden generar cualquier tipo de célula, tejido u órgano del cuerpo. Los pluripotentes son capaces de generar prácticamente cualquier tipo de célula. Son similares a las células madres embrionarias, es decir, a las totipotentes, pero no pueden generar un embrión. Pueden producir cualquiera de los tejidos que conforman un individuo, como por ejemplo el tejido epitelial y el muscular. Las multipotentes se generan a partir de las pluripotentes,
y se pueden encontrar en los tejidos nuevos, lo que supone que han sufrido una primera diferenciación y que continúan haciéndolo. Para complementar, diremos que originan cualquier tipo de células en un determinado órgano o tejido. Y finalmente, las unipotentes pueden generar un único tipo de célula a partir de células madres pluripotentes. Un ejemplo es el de las células de la piel. A medida que las células se diferencian, pierde su potencialidad de transformarse en otros tipos celulares. Las células madres totipotentes son capaces de originar cualquier tipo celular. En este caso, están originando las células madres pluripotentes, las que a su vez son capaces de originar un subconjunto de tipos celulares. En el esquema se observa el origen de dos células madres multipotentes, capaces de generar células de su propia capa o linaje embrionario de origen. En el ejemplo, se originan las células madres sanguíneas y otros tipos de células madres especializadas. Estas células multipotentes, a su vez, van a dar origen a las células madres unipotentes, que son capaces de autorrenovarse y originar un solo tipo celular. Para el ejemplo, las células madre unipotentes son las células especializadas de la sangre, como por ejemplo los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Las células totipotentes en los animales y vegetales. En los animales son las células troncales, como ejemplo el cigoto, que es capaz de dividirse indefinidamente y diferenciarse en distintos tipos de células especializadas. En el caso de los vegetales, se encuentran las células meristemáticas, que son las responsables del crecimiento de los vegetales, y las encontramos en las raíces, en los ápices y en los brotes. Otros tipos de células animales son las somáticas y las germinales. Las células somáticas son todas aquellas células que tienen el total de cromosomas de su especie. Por eso se le da el nombre de diploides. En cambio, las células germinales, en el caso de la especie humana, son las células sexuales. Ellas contienen la mitad de los cromosomas de su especie, por eso reciben el nombre de células haploides. En resumen, las células tienen la capacidad de diferenciarse por acción de los genes. De aquí se originan distintos tipos celulares con diferentes potencialidades. Este potencial de diferenciación va a depender del origen que tenga cada célula madre. Por ejemplo, el cigoto, célula que se forma por la unión de las células sexuales, es la que tiene el más alto potencial proliferativo, porque puede dar origen a un sinnúmero de células, es decir, puede generar un embrión completo. Finalmente, a modo de comprensión de los contenidos tratados en esta clase, los invito a responder las preguntas que se formularon en el transcurso de esta. También pueden hacer sus consultas, dudas, al correo que les voy a mencionar a continuación. Les dejo una mini guía, la que van a tener que responder y enviar al correo o.carlos.ps@gmail.com. El plazo de entrega de esta guía es el 27 de abril. El archivo que ustedes envíen debe indicar curso, apellido paterno, nombre y el nombre de la guía. Bueno, estimados alumnos, hasta acá ha llegado la clase. Nos vemos en una próxima clase donde continuaremos hablando sobre los mecanismos de diferenciación celular. Muchas gracias.